Bien, buenas tardes, ¿verdad? A todos los que están participando el día de hoy en esta conferencia virtual sobre problemas asociados a la degradación de cuencas hidrográficas. Antes de iniciar, pues es importante que se conceptualice un poco lo que es la cuenca hidrográfica. Como se fijan en la diapositiva, una cuenca hidrográfica es un área geográfica en el que toda el agua que cae de lluvia en esa área va a escurrir o a drenar hacia un río principal. Por lo tanto, toda esa área en la que implican bosques, montañas, cerros, lagunas, viviendas y todo lo que implica un ciclo, un elemento funcional de un ecosistema va a drenar hacia ese río. Entonces ese más o menos es el concepto de lo que es una cuenca hidrográfica. Y vamos a iniciar con lo que son los problemas asociados a esta degradación de cuencas hidrográficas. Y el elemento fundamental de los problemas es el incremento poblacional. ¿Por qué? Porque el incremento poblacional implica que hay una demanda de alimentos. Una demanda de alimentos que va a recurrir, ¿verdad?, a incrementar las áreas de producción agropecuaria para poder satisfacer esas demandas alimenticias, y eso va a implicar una disminución de los bosques para la siembra de granos básicos, ganadería y todo lo que tenga que ver en ese sentido. Esto implica, toda esta disminución de las áreas boscosas implica pérdida de la cobertura forestal, inestabilidad del ciclo hidrológico, limitada recarga de los afluentes, la pérdida de los hábitats. Sin embargo, paralelo a eso, también el recurso suelo está perdiendo su capacidad productiva. ¿Por qué? Porque también hay malas prácticas que se dan en el ámbito agropecuario. Esto trae como consecuencia erosión y degradación de los suelos, sedimentación de los cuerpos de agua, emisión de químicos, lo que implica que, sumado a lo que se degrada el recurso forestal, es lo que se le llama degradación de los recursos hídricos. ¿A través de qué? De una pérdida de la capacidad de la recarga de una cuenca, que eso significa que ya no hay suficiente agua para que el río esté recibiendo agua, que hay una pérdida del caudal, empiezan a disminuir, ¿verdad?, las aguas desde los ríos, se contaminan las aguas, hay una pérdida de fauna y flora acuática, hay una pérdida de la capacidad productiva de los suelos y de la cuenca en general, y hay una pérdida de la fauna silvestre en todo lo que es la cuenca. ¿Qué implica todos estos elementos? Que la cuenca ya se vuelve, en términos generales, en este punto inservible. ¿Qué hace la gente que vive ahí? Va a migrar. ¿Hacia dónde va a migrar? A otra área de otra cuenca que está en buen estado, y comienza el ciclo de degradación de la cuenca, ¿verdad?, con todos los recursos que existen ahí. En conclusión, el principal problema de la degradación de las cuencas hidrográficas son las actividades socioeconómicas por el incremento poblacional. Y segundo, el mal uso de las prácticas productivas degradando los recursos forestales y el suelo, que asegura esa degradación de las cuencas hidrográficas. Entonces, el día de hoy era poder abordar un poco los problemas fundamentales de lo que son las cuencas hidrográficas y definir puntos específicos por el cual se está haciendo o se está dando en el caso de Nicaragua principalmente. Yo con esto, pues, yo finalizaría mi intervención, ¿verdad? Y les dejaría la palabra a ustedes para que podamos reflexionar sobre las siguientes interrogantes. ¿Qué aprendí en esta conferencia virtual? ¿Cómo lo aprendí? ¿Y para qué me sirve lo aprendido? Entonces tienen la palabra. Bueno, en realidad, eh, haciendo un poco de reflexión, pues sabemos que este tema es bien delicado, ¿verdad? Porque principalmente viene a cambiar si nosotros dejamos nuevamente que las cuencas, es decir, la deforestación, hay problemas de deforestación, contaminación, ¿verdad? Problemas asociados a la degradación de las cuencas. Entonces, ¿qué ocurre? Que va a cambiar nuestra forma de vida, ¿verdad? No va a haber la misma producción y la población aumenta cada vez más, demandamos alimentos, ¿verdad? Y quizás no solo pensar en nosotros, sino también en los animales,
¿verdad? En el agua, por ejemplo, los peces, tenemos pues, contaminación, uso de agroquímicos, todo eso viene a perjudicar porque después nosotros consumimos, ¿verdad? Parte de los alimentos que se generan ahí. Eh, ¿Para qué me sirve, verdad? Lo aprendido, pues para saber que tenemos que conservar, proteger, ¿verdad? Nuestra calidad de vida. Bueno, la forma, ¿verdad? Que cómo lo hemos aprendido, pues hemos visto, nos hemos informado con el video, la infografía, hemos leído información en internet, hemos consultado al tutor, en este caso al profesor Yamil, que nos ha dado o nos está dando, apoyando constantemente con información sobre esta temática. Bien, entonces continuamos con las reflexiones, con otras intervenciones. Yeser. Buenas tardes, Yamil. Buenas tardes. Bueno, es un placer, ¿verdad?, estar aprendiendo sobre los problemas asociados a la degradación de recursos de las cuencas hídricas. Y debo decir, ¿verdad?, que lo que he aprendido pues, de este videoconferencia, videoclase, es que estos problemas están asociados principalmente al incremento de la población, los cuales, ¿verdad?, vienen a tener grandes demandas sobre las necesidades de alimentación, y producto de eso se dan consecuencias en cuanto al incremento en las actividades productivas agropecuarias, que tradicionalmente vienen a implementar esos sistemas tradicionales de producción, como son los despales indiscriminados de los árboles, de las montañas, alrededor de esos recursos hídricos, y también la realización de quemas y usos de otros componentes químicos. Esto viene a provocar, ¿verdad?, una degradación tanto de los recursos forestales como la degradación del recurso suelo, produciéndose consecuencias en cuanto a los recursos forestales, como son las pérdidas de las coberturas forestales, el incremento o intensidad de los ciclos hidrográficos, y la pérdida, ¿verdad?, de ciertos hábitats y especies, ¿verdad? En cuanto a la degradación del recurso suelo, pues ahí, como tú lo planteaste, vienen a darse erupciones y degradaciones de los suelos, sedimentación de las aguas, química, etcétera. Es decir, todas estas degradaciones hacen que haya pérdidas en los caudales de las aguas, de los ríos, de las quebradas, sea la contaminación del agua y la pérdida de la flora y la fauna de los recursos acuáticos y silvestres. Esto es parte de la que hemos aprendido con esta videoconferencia, y como tal ha sido a través, ¿verdad?, he aprendido a través de este video, analizándolo y viéndolo, haciendo mis propios apuntes y reflexiones. También lo reforcé buscando algún tipo de infografía y otros documentos digitales en internet, y que fueran pues en relación a lo que es la degradación de las cuencas. Y creo que sí viene a ser fundamental, porque me viene a servir para tener en sí ese conocimiento y poder concientizar, ¿verdad?, a las personas, a la gente, principalmente que utilizan estos recursos, a que tengan más consideración, más cuidado, ¿verdad?, y puedan buscar alternativas de cómo destruir
menos estos recursos a fin de conservar las cuencas hidrográficas. Gracias. Yeser. Sí, buenas tardes, profesor Yamil. Sí, aquí vengo a hablar un poco sobre lo que aprendí sobre el tema de los problemas que nos enfrentamos a la degradación de cuencas. Uno de los mayores problemas a los que nos vemos afectados es la contaminación de las aguas, digamos, por el uso de tal vez de agroquímicos o la deforestación que se da en algunos sitios, donde nosotros pensamos de que esto no se va a ver afectado de forma directa, pero así nosotros vamos degradando poco a poco los recursos que tenemos y desde un momento pasamos de un sitio a otro porque en uno ya lo vamos acabando y así vamos haciendo un ciclo que no va a finalizar si no cuidamos nuestros recursos. Entonces, ¿cómo aprendí esto? Utilicé los recursos disponibles, ya sea infografía y videos, con los cuales me guié para poder llegar a una conclusión sobre el aprendizaje que nos ha enseñado. ¿Y para qué me sirve? Me sirve como para reflexionar sobre lo que yo tengo que hacer en un futuro para poder evitar esta parte, lo que es la contaminación de cuencas y digamos que tener como una reflexión sobre que hay que cuidarlas y no que dejar pasar este problema. Bueno, solo queda agradecerles, ¿verdad?, por su participación efectiva en esta conferencia virtual y decir, pues, ¿verdad?, para finalizar, que el manejo de las cuencas está orientada a garantizar la calidad y la cantidad del agua, ¿verdad?, que es el elemento fundamental, y que en próximas conferencias pues vamos a abordar cómo hacer un proceso de gestión sostenible de esta, ¿verdad?, para tener un desarrollo sostenible de los recursos naturales. Muchas gracias.